¿Cuántos de los famosos 15 millones de euros con los que están regando los medios de comunicación, de esos 15 millones, cuánto le han llegado al bolsillo a Jesús Cintora? Como podrás imaginar, yo tengo la fea costumbre de leerme los libros antes de... Qué bien. Lo he leído de arriba. Qué además, bueno. Lo he disfrutado porque ha sido como volver a un pasado que decía, joder, pero si esto fue hace nada, ¿no? Fue hace solo 3 meses, ¿no? Entonces, la primera pregunta que me surge es bastante obvia, ¿no? Terminas el libro y en realidad hay muchas partes que parecen como de House of Cards, ¿no? De gente, de triquiñuelas por debajo y tal. Pero la sensación, por lo menos, que a mí me queda después de leer el libro es que todo fue mucho más fluido de lo que parece, ¿no? De lo que aparentemente fue. No sé si fue fluido, si fue mucho más complejo de lo que en esos días vivimos o no. ¿Cuál es tu sensación después de haber trabajado tanto durante estas semanas de infarto, ¿no? Que se podría decir. El libro refleja y reconstruye un momento histórico que es la formación del primer gobierno de coalición, de esta democracia, la entrada de Podemos en el Ejecutivo, con todo lo que eso conlleva, porque había poderes fácticos que eso les daba y les sigue dando pánico y no quieren. Pero es cierto que le di la forma de contener información, cosas que no se sabían, las entrañas, los entresijos de lo que ocurrió ahí, y un formato tanto de película, de guión cinematográfico. Yo que he estudiado guión, tengo una formación de audiovisual y le di ese formato de intriga, porque hay intrigas, hay tensión, hay obsesiones, hay desesperación, y al final sí pudo parecer que fluyó, pero todos sabemos que hubo obstáculos y leyendo libros se ve que hubo más obstáculos. Es decir, llegar a una investidura en la cual al presidente del gobierno no le cogen el teléfono para buscar un voto, un diputado minoritario que se ve rodeado de más ministros que nunca para pedirle su apoyo, lo que ocurre en el bar Tentación, otro representante de un partido que va haciendo escalas por países de Europa en Navidad para negociar desde aeropuertos internacionales su apoyo, lo que al final ocurre también con las amenazas de muerte y las llamadas anónimas permanentes a otro diputado y al final salvarlo in extremis, incluso con un plan B por si falla y hay algún tipo de tamallazo. Cuidado, es decir, que al final, ¿qué se temería para que hubiera tantísimas presiones hasta llegar al primer gobierno del PSOE y Unidas Podemos? Claro, tú hablas de los poderes fácticos, ¿no? Los empresarios, grupos de presión, hazte oír, sale muchísimo, ¿no? En el libro, incluso, vamos a llamarlo entre comillas, ejércitos organizados en redes sociales. Pero claro, lo que se ha demostrado es que esos poderes fácticos que creíamos tan poderosos no tienen tanta fuerza, ¿no? Como aparentemente pensábamos, ¿o no? En este país hay poderes en la sombra que intentan mandar más que aquellos que han sido elegidos por el pueblo. Eso ocurre. Hay algunos que se fueron de la política o parece que se fueron y siguen estando. Ahí está gente como Aznar o Felipe González. Hay viejas guardias de partidos políticos que parece que ya no están, pero siguen apareciendo e influyendo. Hay poderes económicos que no han sido elegidos por el pueblo, pero que siguen presionando para intentar imponer sus tesis y sus intenciones de gobierno. Hay incluso todavía a estas alturas de este país, con lo que hemos visto en un pasado, jerarcas de la Iglesia que intentan influir y lobbies ultracatólicos que participan en esta operación para intentar tumbar al gobierno del PSOE y Unidas Podemos. Todo esto ocurre. Entonces, no lo consiguieron, pero todos vemos que siguen intentando conseguirlo. Lo estamos viendo todavía. En el libro se refleja cómo trataron de frenarlo y en el día actual estamos viendo cómo intentan derribarlo. Es así, es el país en el que vivimos. Y, oye, hay quien presiona de una manera más limpia porque los lobbies existen en otras naciones y hay quien lo hace de manera más soterrada y más sucia. ¿Y qué le pasó a Pedro Sánchez para, tener pesadillas por la noche solo de imaginar que podía gobernar con Podemos a que de repente en cuestión de horas, tú lo reflejas muy bien, o sea, terminan las elecciones y al día siguiente ya empieza toda la maquinaria para decir, nos vamos a formar el gobierno? ¿Qué pasó? ¿Necesidad? No lo sé. No, al día siguiente no, la misma noche electoral ya deciden, ya
Pedro Sánchez se reúne con su núcleo duro de Moncloa y con su núcleo duro del partido, el círculo más cercano de Sánchez o del sanchismo, o el PSOE de Pedro Sánchez, y les comunica esa misma noche electoral que hay que ir al acuerdo de coalición con Unidas Podemos, que esta vez sí, que no hay otra. Incluso hay quien no vamos a destriparlo porque la gente lea el libro, pero hay quien se opone a esa jugada que él dice que tiene que ser rápida. ¿Qué ocurrió cuando se decide ir a una repetición electoral? El cálculo que se hace es que al PSOE le va a ir mejor, que va a conseguir más escaños, incluso se piensa que va a haber una hecatombe por parte de Ciudadanos y el Partido Socialista va a pillar votos de Ciudadanos, que luego se fueron a la derecha. También se llegó a creer que Podemos se pegaba un batacazo y Podemos pues no cayó tanto como creían. Incluso se pensó que el partido de Rejón iba a subir más de lo que subió, iba a tener una mayor influencia. Eso también se creyó. Y bueno, y al final incluso se hizo un mal cálculo con lo que podía ocurrir después de la sentencia del procés. Que ahí vieron incluso peligrar lo que podía ocurrir en las elecciones, en esos días de fuego que les llamaron en la Moncloa. Y al final, lo que se hace en ese intento de acercamiento rapidísimo en la misma noche electoral es, yo creo, para Iglesias y para Sánchez una especie de ahora o nunca, es una especie de puede ser nuestro último tren. Estaban pidiendo la cabeza de Sánchez por mensajes internos dentro del Partido Socialista, críticas en los medios de comunicación por el fuerte ascenso de la extrema derecha, algo que estaba siendo comentado incluso en Europa y que había posibilitado la repetición electoral. Y al mismo tiempo es verdad que Podemos llevaba una tendencia descendente en las urnas, entonces vieron que era la ocasión también. Y el pegamento de frenar a la extrema derecha también unió a un montón de partidos. ¿Pero quién crees que tuvo que ceder más? ¿El PSOE, Unidas Podemos? Los dos era eso, insisto, hacer de la necesidad virtud y vámonos cogidos de la mano y que sea lo que Dios quiera. ¿O hubo alguien una de las dos partes que tuvo que ceder más que la otra? Yo creo que llegados a este punto, a la fuerza ahorcan, ¿verdad? Y los dos se han ido dando cuenta desde esa personalidad que tenga cada uno. Yo cuento en el prólogo, ¿no? Como les conocí hace ya unos cuantos años, ¿verdad? En la televisión, incluso le paso el teléfono a Pedro, que me pide el teléfono de Pablo, y estamos hablando del año 2013. A Sánchez le había conocido en 2012 en una tertulia, a Iglesias a través de YouTube y le lleva el programa de televisión. Ellos tienen su personalidad, son dos personalidades, son líderes políticos y tienen su ego. Y hemos pasado del tiempo en el cual un partido creía que iba a sorpasar al otro, como es el caso de Podemos respecto al PSOE, o al caso en el cual el PSOE creía que Podemos acabaría diluido. Y no ha ocurrido y al final se han tenido que poner de acuerdo. ¿Quién cede? Las dos partes ceden. Dos no riñen si uno no quiere y dos no llegan a un acuerdo si uno también lo impide. Y al final se han dado cuenta que era lo que acabo de decir, que era el momento y que si no se les podía pasar el arroz, porque ahí estaba la derecha. ¿Y por qué entonces sí fue un momento y no lo fue 6 meses antes? Pues ¿era necesario que primero se dieran el batacazo para luego reencontrarse? Sí, es decir, al final es verdad que el pueblo, que en democracia es el que afortunadamente manda cuando deposita un voto, a pesar de que le moleste a determinado poder económico, a determinado poder de vieja guardia política, a determinados grupos de presión, al final el pueblo elige y con esos votos hay que sumar una mayoría parlamentaria. Y esa mayoría parlamentaria les dio la lección de que después de tantas elecciones en los últimos años tenían que formar gobierno y fue el mandato del pueblo y ellos se dieron cuenta de que la salida que había era esa. Es que no quedaba otra en ese momento porque ya valía, es decir, el Partido Popular también en el minuto 1 Casado manda a Teodoro García que salga a decir que no van a apoyar a Sánchez, que tiene que dimitir y ya verían lo que pasaba con el PSOE. Esos eran los miembros que tenían en esa noche electoral y Pablo Iglesias también veía que era su ocasión, es decir, que tenía que ser ya, aparte que bueno, es verdad que había ganado ese pulso de no hundirse en la repetición electoral, pero tampoco él se podía permitir hacer más exigencias. Él se encuentra que de forma muy rápida le llaman, que se creía cuando le dicen que tiene la llamada de Moncloa para ir allí al día siguiente y ya le dan la vicepresidencia y le dicen que va a ser un gobierno de coalición. Entonces, bueno, pues a partir de ahí a negociar.
Hablando de la oposición, con las entrevistas que has hecho, con el conocimiento que tienes, sobre todo en el PP, ¿hubo algún momento en el que realmente se plantease que podía salir un gobierno, una gran coalición PP-PSOE que solventara todos los problemas o no? Hay poderes fácticos que se mueven y siguen moviéndose para que el bipartidismo coja peso y para que los partidos que ellos consideran de Estado y de su gusto sean los que lleven el gobierno. Porque hay poderes fácticos en este país que tratan de mandar sin haber sido elegidos democráticamente. Y de la misma forma que se movieron está en el otro libro, en Conspiraciones, para que siguiera gobernando Mariano Rajoy, a pesar de todos los casos de corrupción, a pesar de que supuso un trauma para el Partido Socialista que tuvo que permitir que siguiera gobernando el Partido Popular y acabó desgajado ese Partido Socialista y tumbando a Sánchez. Pues ahora también hay quien se está moviendo desde el minuto uno y oye, esto les pilla en una reunión en Génova, en el Partido Popular, con una propuesta de si hay que facilitar un gobierno de concentración, que dijo Álvarez de Toledo. Es decir, la jugada que se estaba planteando era presionar, desgastar a Sánchez durante esos días de negociación que pudiera haber a partir del 10 de noviembre para intentar forzar de alguna forma su caída. Eso es lo que se estaba planteando y eso sí que es verdad que Iván Redondo y Sánchez lo huelen en el minuto uno, porque ya veían que las encuestas iban en esa línea, ¿no? Y sí se intentaba que hubiera algún tipo de acuerdo y lo intentó la patronal, lo intentó y era el deseo de Felipe González o Aznar. Hubo gente que presumen de ser garantes de la estabilidad del Estado, que querían que hubiera algún tipo de acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular. Porque Ciudadanos ya no daba la suma, Ciudadanos habían quedado ya a los pies de los caballos. ¿Qué es más poder fáctico, Felipe González o José María Aznar? ¿Quién es más? ¿Quién influye? Pues depende, ¿no? Los dos tienen su peso y su influencia. Es decir, al final es verdad que Felipe González es un líder, es alguien que gobernó durante muchos años en este país, que hizo una transformación tremenda en España, pero que luego acabó en la puerta giratoria trabajando para una empresa del IBEX con un buen sueldo, que llamó Pedro el Cura y la Sánchez porque consideraba que Sánchez no le defendía en las tertulias bien cuando hablaban de las puertas giratorias y sigue influyendo. Y luego ahora él está muy bien relacionado. De la misma forma que Aznar, todos sabemos que ahora no solamente ha desaparecido, sino que ha cobrado más fuerza, porque tiene una influencia tremenda en Pablo Casado. Casado trabajó para Aznar, o en Álvarez de Toledo, incluso Abascal estaba en el partido en tiempos de José María Aznar y también se llevaba muy bien con Rivera y él ya sabemos que su sueño era esto que llamaban la reconstrucción de la derecha, ¿no? de lo que ellos llaman el centro derecha, donde también incluían a Vox, que bueno, debe ser de centro. Claro, Casado es un cachorro de Aznar, pero además de hace mucho tiempo. Claro, para bien y para mal, yo creo que incluso para él, porque influye mucho Aznar. Pero sin dejar de responder la pregunta de antes, yo creo que los dos tienen una gran influencia, Felipe y Aznar, porque además los dos conocen los resortes del Estado, los que manejan los poderes económicos, mediáticos y tienen sus hilos y los pueden utilizar. Jesús, yo sé que no eres futurólogo, eres periodista, pero ¿crees que se acabará la legislatura? ¿Agotará la legislatura Pedro Sánchez y Unidas Podemos? No me gusta hacer pronósticos que va. En esto sí soy muy comedido porque no lo sé. Hay una conjura entre Sánchez e Iglesias. Es cierto que pasaron de ser rivales a cara de perro a ser cómplices. Y ellos dicen que ahora su relación fue una conjura y fueron a por el gobierno y no lo tenían nada fácil. Ellos se conjuraron en hacerlo de forma lo más discreto posible, de hacerlo rápido y limpio, porque sabían que les iban a surgir obstáculos y presiones por todas las partes. O sea, ellos sabían que al soltar la bomba al día siguiente de las elecciones de un acuerdo PSOE-Unidas Podemos, primero había que soltarlo porque cuanto antes mejor para cortarle la avalancha de críticas y de especulaciones que pudiera desgastarles, y después sabían que se enfrentaban a un proceso que se alargó incluso y que tuvo más suspense, intriga, presiones, obsesiones, momentos tremendos que lo que ellos pensaban, porque se alargó mucho con Esquerra, incluso luego ya consiguen lo de Esquerra y se encuentran con que los partidos minoritarios hay gente que se baja del carro, que dice que va a votar y luego finalmente no vota, fue tremendo, fue traumático. Y la gente estaba
oye, celebrando la Navidad y no vieron lo que se ve en el libro, que lo pasaron fatal. La mayor víctima bueno, de la investidura, ¿crees que fue el diputado de Teruel existe? Porque es verdad que tú recuperas todo lo que pasó y fue terrible, sobre todo eso, la última semana, la propia semana de la votación. Sin duda fue Tomás, fue el que más sufrió, ¿no? Pagó todos los platos rotos de este gobierno, ¿no? Por lo menos en una primera fase, ¿o no? ¿Sabes qué pasa? Que como el libro va de esto, de intrigas, hay quien olió la sangre. Y como vieron que habían conseguido cambiar la voluntad de algún que otro diputado que era decisivo para la investidura porque había que sumar, en un momento determinado consideran que el último bastión que les queda es un diputado de Teruel. Alguien que se ha presentado a las elecciones con el único afán de que una provincia abandonada institucionalmente le hagan más caso. Y se encuentra de repente con que le presionan de forma brutal. Incluso acaba protegido por las fuerzas de seguridad. Hay una escena, yo creo, muy simbólica en un vagón de tren. La del AVE, ¿no? Sí. Sí. No contemos más para que la gente lea el libro, pero que yo creo que simboliza cómo acaba un diputado por el hecho de que estén intentando tumbarle y comprar su voluntad o derribarla, ¿no? Entonces, bueno, y simboliza, a fin de cuentas, también porque es alguien que, primero, tiene sus principios de un partido, de una agrupación de electores, pero no existe, que es un partido que lleva mucho tiempo batallando y defendiendo que le hagan caso a una tierra determinada. Yo aquí me acuerdo de la Bordeta, siempre, aunque la Bordeta era la chunta, pero bueno, defendía unos principios muy parecidos. Él probablemente hubiera estado muy orgulloso de lo que ocurrió en esos días y probablemente les habría mandado la mierda. Pero es cierto que se intentó tumbar la voluntad de una representación parlamentaria que yo creo que era la dignidad de un pueblo, que a fin de cuentas se aciertan o se equivocan será porque quieren ellos, no porque quieran determinados grupos de presión, ¿no? Que intentan que gobierne quienes ellos quieren. Aparte lo comentas en el libro, ¿no? Que, bueno, te haces eco de lo que decían de, bueno, es que los aragoneses una vez que tomamos una decisión tiramos para adelante, pase lo que pase, ¿no? O sea, que no nos van a quebrar el brazo, ¿no? Sí, pero con dignidad, ¿no? Eso lo consideraban ellos, ¿no? Y eso ocurre así, es muy simbólico, pero además es que esto molestó incluso dentro del Partido Socialista, y se sabe, ¿no? Sí. No contemos más, pero esto llega a crear incluso fuerte bronca dentro del PSOE, en la recta final. Jesús, a día de hoy, ¿tú crees que la crisis del coronavirus, que evidentemente nadie la preveía, ha servido de argamasa para unir más al gobierno o ha abierto nuevas fracturas que no estaban previstas? ¿Cómo ves la situación actual del gobierno de coalición, ¿no? Entre PSOE y Unidas Podemos? Ha abierto un tiempo nuevo. Ahora mismo hay una crisis sanitaria, hay decenas de miles de muertos y hay una crisis económica de resultado ahora mismo incierto. Además hay una situación social muy crispada, en la cual además yo creo que juega un papel determinado la oposición. Desde que es desalojada la derecha en este país se ha instalado un discurso sobre si el gobierno es legítimo o no, sobre si ha habido un golpe de Estado, sobre si nos van a instaurar el comunismo y el chavismo, es decir, algo absolutamente sobreactuado, metiendo miedo a la población, y ya no se habla tanto de un asunto tan grave como la corrupción, que por cierto no ha sido juzgada en todos los casos, y que es el pegamento que une a varios partidos para tumbar a Rajoy, y se pasa a hablar desde ese momento de la legitimidad de un gobierno elegido democráticamente. Ellos lo saben, pero también saben que se enfrentan a algo que cuando se reúnen Sánchez e Iglesias por última vez antes de presentar su acuerdo y en esa última cita cierran lo de la reforma laboral, que no acababan de ponerse de acuerdo, cierran lo del ingreso mínimo vital, que no acababan de ponerse de acuerdo, y ocurre esa tarde en la Moncloa, para nada esperaban lo que iba a ocurrir. Y luego también me interesa mucho lo que está ocurriendo en la sociedad con el coronavirus, ¿no? En este país se ha dicho mucho que hay un entrenador por cada español, ¿no? Que todo el mundo sabe quién tiene que jugar en el 11 inicial, ¿no? Pues ahora mismo hay muchas veces que yo pienso que tenemos también un científico o un médico por cada avioncillo que se cree y sabía ya lo que iba a ocurrir con la sanidad, ¿no? Es decir, cuidado con esto, porque yo creo que hay que reforzar el valor de la ciencia y de la sanidad, pero no de los agoreros o de los sabelotodos que, no sé, que van de cuñados y de que ya lo sabían, ¿no? Los
los capitanes a posteriori. Cuidado con eso en la sociedad, ¿no? También. Nos sobran capitanes a posteriori por todos lados. Yendo directo, ¿tú estás de acuerdo con Pablo Iglesias cuando dice que la extrema derecha quiere dar un golpe de Estado pero no se atreve? Ha habido dirigentes de la extrema derecha que han hablado de la intervención del ejército. Eso es así. Yo no digo que haya habido un postulado directo, oficial, por parte de un partido político, pero sí ha habido dirigentes de la extrema derecha que han apelado a la actuación del ejército y que están de manera permanente, y se ve en el libro, metiendo miedo a la población, diciendo que nos llega un frente popular, es decir, con un lenguaje prebélico. El golpismo, ¿verdad? Instauración de las cartillas de racionamiento, del chavismo, de lo bolivariano, de un gobierno con terroristas, con independentistas, las 7 plagas, los jinetes del apocalipsis. No sé, a mí esto, sinceramente, me parece tremendo, ¿no? Llega en un momento, además, de deslegitimación. Yo creo que con esto hay que tener mucho cuidado, en un momento de deslegitimación de la política. Por una parte, y yo lo veo razonable, hay mucha ciudadanía que se está preguntando cada vez más cuánto nos cuesta la política. Todos los políticos están a la altura, todos los políticos se ganan el sueldo. ¿Cuántos asesores hay? Esto es necesario, y yo veo razonable que se lo pregunten, porque a veces vemos a determinada gente que son vividores de la política, que llevan un montón de años o que han entrado en la política sin oficio ni beneficio. Pero al mismo tiempo yo creo que hay que dejar claro que la política es necesaria, porque en democracia, si no hacen la política unos, te la van a hacer otros. Yeah. Como dejemos que la hagan los mercados, si regula va a ser en su propio beneficio. Es decir, la desigualdad, la solidaridad la tiene que gestionar un gobierno. Ese es el juego democrático. La haga un partido u otro, pero tienen que ser los partidos que elige el pueblo, no aquellos que quieren mandar y manejar los hilos sin presentarse a las elecciones. Has hablado de vividores de la política, o, bueno, políticos que sin oficio ni beneficio. Dame 2 nombres. No me gusta señalar, la gente ya... Hombre. Pero hay en bastantes partidos, ¿eh? Hay en varios partidos gente que no ha tenido oficio ni beneficio, que viven de la política, y hay quien se gana el sueldo y quien simplemente... A veces vemos a gente que parece que son actores que simplemente interpretan su papel para determinada parroquia, ¿no? Eso es una desgracia. Y la polarización también va ligada a eso, ¿no? Y al final yo creo que la sociedad tiene que demandar políticas útiles, y tenemos que intentar entre todos bajar el suflé y reducir la crispación y exigir medidas económicas, sanitarias, reforzar los cuidados en las residencias, en los hospitales, tratar mejor a nuestros sanitarios, a nuestros científicos. Ojalá saquemos esa conclusión. Sé que es una pregunta muy simplista, pero puede ser muy interesante, que es, durante esta crisis del coronavirus, ¿qué ha hecho bien el gobierno y qué ha hecho mal? Algo que haya hecho bien y que haya hecho rematadamente mal, porque entiendo que tiene para ambos lados, ¿no? Desde tu punto de vista, ¿qué ha hecho bien y qué ha hecho mal? No me gusta dar carnés, pero no es difícil decir que falló la previsión, porque no se pensó, igual que en otros países de Europa, que esto iba a llegar a este nivel. Yo creo que en general en bastantes países se creyó que esto iba a ser como el SARS y el MERS, que no tuvieron tanta repercusión y tantos muertos en Europa, ni muchísimo menos, y creyeron que iba a ser algo así. Es verdad también que la comunidad científica no se creyó en una amplia mayoría que fuera a llegar a tener esta incidencia, pero a fin de cuentas sí, falló la previsión, y hay que mejorar el centro de alertas sanitarias, hay que mejorar la capacidad de fabricar nuestro propio material en los centros sanitarios, hay que reforzar el personal, las residencias, que están en manos de gente que ha ganado mucho dinero, pero que no habría que exigirles mayores cuidados. Es decir, hay una participación privada con dinero público, que yo no digo que todos los cuidados lo hagan mal, pero sí que sabemos que hay que reforzar los cuidados sanitarios y el personal sanitario ahí. Pues ahí podría estar en el debe. Luego, positivo que se haya hecho el confinamiento es una decisión inicialmente impopular, dura, porque no sabes cómo va a reaccionar el pueblo. Le vas a decir que se meta en su casa con todo lo que eso supone, que es un trauma para una nación, pero al final se decide y acabamos de ver que ha tenido resultados, ¿no? Nos acaban de decir en ese informe que llega de Londres, del Imperial College, que salva unas 450.000 vidas. El confinamiento es algo sin duda duro para un presidente, pero al final vemos que ha tenido sus efectos.
positivos, afortunadamente, dentro de la desgracia. Bueno, el Jesús Cintora periodista seguro que tiene argumentos para responder a esta pregunta. El gobierno está intentando controlar a los medios y te hago una segunda pregunta. ¿Cuánto de los famosos 15 millones de euros con los que están regando los medios de comunicación, de esos 15 millones, cuánto le han llegado al bolsillo a Jesús Cintora? Mira, yo puedo decir con mucha dignidad que soy un chaval de pueblo, hijo de una ama de casa y un ganadero, y nieto de un albañil y nieto de un ganadero, que nadie me ha regalado nada, que con 3 años mi padre me subió al camión. Y ahí está mi currículum. Hay quien me dice a veces que no tengo la carrera, que miren si quieren mi currículum, que lo pidan. Y no voy a presumir, que miren ellos el currículum, ¿verdad? Como está de notas y tal y cual. Tengo el título, por supuesto, y luego puedo decir también que he trabajado y que ningún político me ha regalado nada. Curiosamente, además, sí que me han quitado, pero darme no me han dado. Eso lo puedo decir. Entonces, yo lo que he cobrado es lo que me paga la empresa privada siempre, y creo que me lo gano con dignidad, además con horarios duros de noche, ahí está, de fin de semana, y yo no hay más, yo sé que hay gente que va y opina en los programas de televisión a veces porque están pagados por detrás o porque les dan determinados favores en determinados sitios y tal. Ahí está mi trayectoria y de verdad puedo decir que a mí darme, nada, quitarme sí. Y que lo que haya sido siempre ha sido merced a un currículum que ahí está, y que creo que con mis aciertos y errores me lo he ganado con el sudor de mi frente, y que yo puedo volver mañana al pueblo, que es donde muy probablemente acabaré, y puedo mirar a los ojos de mi gente. No sé, yo por ahora soy, y así me va, te aseguro que soy absolutamente libre, como mi madre me trajo al mundo. Es verdad que ya vine tocando los cojones, porque mi madre me dice que mi madre en el pueblo, en Ágreda, llevaban a las mujeres a dar a luz a la capital, al hospital de Soria, y 50 kilómetros, un 27 de enero de invierno, frío, la carretera, imagínate cómo estaba. Y mi madre siempre me cuenta que cuando llegó al puente del Duero, que el que conozca Soria sabe que es cuando ya entras en la ciudad, pero todavía te queda la cuesta y tienes que llegar al hospital y todo esto, y de que ya estuvo a punto ya de ahí ya sacarme porque yo quería salir, ya llegué empujando, ¿verdad? Pero desde ahí te aseguro que yo por ahora me mantengo libre. Y oye, pero para bien y para mal, no soy un santo, pero tampoco soy el Satanás que han intentado dibujar algunos, en absoluto. Pero ¿crees que el gobierno realmente está intentando comprar a los medios, manipular a los medios, como es una más de las miles de críticas que están ahora mismo, ¿no?, echando contra el gobierno? Como, no lo sé, tú como periodista y conocimiento o sea, yo tengo mi opinión, y si quieres luego te la comentamos, pero en fin. Si es que este gobierno prácticamente acaba de llegar, y hemos visto otros ejecutivos que en el reparto de licencias, y ojo, del PSOE y del PP, en el reparto de licencias de radio, en el reparto de licencias televisivas, en lo que ocurre en el mercado audiovisual, ahí se ve cómo pueden ejercer una determinada presión. En el reparto de dinero institucional, de la publicidad, claro que hay unas influencias en llamadas, en presiones. Claro que los poderes tienen ese poder de ejercer una presión. Ahora, lo que hay por ahora, yo sinceramente no creo que le dé para torcer el brazo de nadie, ¿no? No sé lo que acabarán haciendo, ¿no? Y yo, ojo, que yo defenderé siempre que haya cuanta más pluralidad mediática mejor, cuantas más opiniones mejor, pero eso sí, siempre dentro del respeto a la verdad, el respeto al que piensa distinto a ti, en contra del insulto, de no dejar hablar al otro, de la tergiversación, de la manipulación, siempre, y a partir de ahí la mayor pluralidad y la menor intromisión de los que manejan el cotarro, que sin duda siempre la hay y siempre la ejercen y siempre la van a tratar de ejercer. Dicho esto, sí que diré que yo defiendo, por cierto, la repregunta como principio, porque estamos en un tiempo en el cual estamos viendo mucho en las ruedas de prensa esto de tú pregunta lo que quieras, que yo responderé lo que me dé la gana, en general, lo estamos viendo en todos los partidos. Entonces hay que defender la repregunta como algo que es, no sé, la repregunta está en peligro de extinción en este país, y hay que defenderla, yo creo, desde los criterios periodísticos, porque la comunicación se trata de eso, de preguntar aquello que crees que le interesa al pueblo para que el dirigente, el representante del pueblo, responda a eso que le has preguntado. Entonces, en parte, es lo que quieras, lo que quiero. En parte es nuestra responsabilidad como periodistas, ¿no? Que hay muchas veces que ni siquiera
intentamos hacer esa repregunta, ¿no? En parte sí, también hay autocensura, pero en parte también pues intentan obstaculizar que se produzca esa repregunta en general, y incluso hay veces ahí me han llegado a decir, ¿no?, que era inconveniente el hecho de repreguntar, o que podía ser, hay gente que se corta porque puede parecer mal educado o incómodo, y no gustan los periodistas incómodos. Eso es así, o sea, que gustan más los periodistas felpudo, ¿verdad? Por eso, así. por eso que no gustan los periodistas incómodos, por eso hay tanta gente, Jesús, que te detesta, y por eso hay tanta gente que te ama. Pues mira, sinceramente yo puedo decir que voy por la calle y hay veces que ahí me preguntan, ¿no?, en el pueblo, por ahí, y cuando vas por ahí, pues es que yo voy por la calle y de verdad, el 99,9% de la gente, igual alguno me ve y lo piensa por dentro, pero no sé, se me respeta. Y yo eso sinceramente lo llevo a gala, y yo puedo decir que yo no tengo una condena por mentir, ni por manipular, ni nada de esto. Yo además vengo de una escuela donde se trabajaba duro lo del rigor informativo. Es decir, trabajar con Gabilondo tantos años es un máster, te aseguro yo, en periodismo, porque ahí el contraste de la información y la veracidad se trabaja. Lo cual no quiere decir que seamos perfectos, porque siempre te puedes equivocar, pero te aseguro que se trabaja, y me ha tocado trabajar el rigor y el contraste informativo, y mi compromiso es con la verdad. Es así. Y de verdad, puedo decir que a mí... ahí me han quitado, pero darme, ¿sabes, no? Te lo aseguro, o sea, que es que ahí está, las horas que uno ha echado, y bueno,